Muy buenos días, queridos estudiantes y estimados padres de familia y colegas que están suscritos a este humilde canal. Hoy día les doy la bienvenida a esta semana número 31, a primer día de trabajo, en la cual tenemos un nuevo reto, un nuevo producto, en lo que viene a ser el trabajo de estas 2 semanas durante el proyecto que nos está proponiendo la plataforma de Aprender en Casa. Bueno, queridos estudiantes, el nombre de nuestra actividad del día de hoy es Conocemos las historias de Carlos y Laura. En este caso, trabajaremos el área de personal social con fecha el lunes 2 de diciembre de 2020. ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Entonces, hoy día, ¿qué vas a realizar, querido estudiante? Vas a explicar. ¿Pero qué vas a explicar hoy día? Vas a explicar tus fortalezas, vas a explicar tus fortalezas, tus dificultades y también vas a explicar tus sentimientos que surgen, estos sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares. Y todo esto referido, ocasionado por la pandemia. ¿Cómo te sientes tú al momento de trabajar todas las actividades, qué fortalezas tienes, qué dificultades tienes durante este periodo que hemos tenido, que tenemos de pandemia en este caso, y sobre todo de aislamiento social? Pero todo esto a partir de qué es lo que vas a hacer de todo esto, a partir de qué, a partir de las historias que te voy a presentar, que van a ser de Carlos y Laura. A partir de estas dos historias vas a analizar o vas a explicarme todas tus fortalezas, dificultades y sentimientos que te surgen o que tienes a momentos de otras actividades durante ese tiempo que tenemos de aislamiento social y sobre todo de la pandemia. En este caso, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? ¿Qué esperamos que logres en este caso? Sobre todo, describir la situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Es decir, mencionar tus fortalezas y dificultades. Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas. Si bien es cierto, el primero fue situación personal, en el segundo es sentimientos. Al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Es decir, identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. ¿Por qué tiene dichos sentimientos? Luego, expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Es decir, ¿qué piensas tú referente a si vamos a continuar trabajando en esta forma como lo estamos haciendo de manera cada uno desde casa? Es decir, de una manera virtual, de una manera remota, de una manera un poco, se puede decir, a distancia. Entonces en este caso, querido estudiante, vamos a conocer cómo te sientes tú durante todo este tiempo que hemos venido trabajando. Entonces, para explicar tus fortalezas, dificultades y sentimientos, vas a leer en el día de hoy estos dos casos, la historia de Carlos y de Laura. Acá tenemos la historia de Carlos, que nos dice que Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Acá tenemos una imagen. También nos dice que últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Quizás algunos nos sentimos identificados porque nuestros padres de repente ya están trabajando. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. De repente tenemos hermanitas menores o quizás nosotros somos los menores en nuestra casa. Entonces podemos identificarnos con esta pequeña imagen y la parte que nos viene relatando esta historia. ¿Qué más nos dice? Dice, Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprender en Casa, ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. En este caso, cuando nos referimos a programas de Aprender en Casa, es porque Carlos de repente está trabajando de la manera de televisión, pero en nuestro caso estamos trabajando en la web. Entonces podría ser algo similar.
Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Ah, excelente idea de Carlos. Decidió organizar su tiempo. Porque Carlos quiere ser arquitecto y saber que solo lo logrará estudiando. ¿Por qué organizó Carlos su tiempo? Porque él quiere cumplir su meta de ser un gran arquitecto y sabe que lo va a lograr estudiando. Entonces, esta pequeña historia de Carlos la vamos a analizar y luego de analizarla vamos a responder las preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? ¿Cuáles serán sus fortalezas? A partir de lo que has leído, ¿cuáles serán sus fortalezas? A partir de lo leído y de las imágenes que observas, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cómo crees que se siente Carlos? ¿Por qué crees que Carlos se siente así? ¿Qué decisión ha tomado Carlos? ¿Dejar los estudios? ¿Continuar sus estudios? ¿Qué ha decidido él? ¿Qué opinas tú acerca de la decisión de Carlos? Entonces, estas preguntas son referidas sobre todo a esta historia que tenemos acá. Ahora, vas a analizar de la misma forma lo que viene a ser la historia de Laura. En este caso, la historia de Laura es un poco distinta. Nos dice, Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Muy bien. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que la fastidian tanto. Entonces, ha leído el caso de Laura y lo mismo vas a responder las preguntas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo crees que se siente Laura, por qué crees que Laura se siente así, qué decisión ha tomado Laura y qué opinas de la decisión de Laura. Entonces, luego de leer tanto el caso de Carlos y de Laura, de leer y analizar, nos dice acá, sobre todo luego de leer y analizar los casos de Carlos y de Laura, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Has pasado por alguna situación familiar similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? Según lo que has leído, ¿con cuál de los dos casos tú quizás te identificas? ¿Con el de Carlos o de Laura? Y luego de saber con cuál me identifico, describe brevemente tu situación personal. De repente yo puedo decir, en mi casa yo soy el último de los hermanos y a veces me siento un poco cansado porque mis hermanos mayores me mandan a hacer varias cosas. O de repente soy el hermano mayor y cuido a mi hermana pequeña porque mi mamá y mi papá salen a trabajar. Entonces, describe tu situación, cómo te sientes tú durante ese tiempo, en estos momentos que ya estamos en el mes, iniciando el mes de noviembre sobre todo. ¿Cómo te sientes tú a partir de lo que has leído de los casos de Carlos y de Laura? Luego vamos a ver que Carlos y Laura también tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la cual se encuentran. Recordemos el caso de Carlos. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Me dicen, la fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. ¿Cuál es la dificultad que tiene Carlos? Su dificultad es que el tiempo no le alcanza para resolver bien sus tareas y actividades escolares. ¿Qué sentimientos ocasiona toda esta situación a Carlos? Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Ahora, Laura, ¿cuál es la fortaleza de Laura? Su fortaleza es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Muy bien. Su dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee, porque son muy extensos y contienen palabras que no conoce. Estos casos, tanto su fortaleza y su debilidad, hacen que Laura se sienta mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Entonces tenemos acá tanto la fortaleza, dificultad y los sentimientos de Carlos, igual la fortaleza, dificultad y sentimientos de Laura. Quizá nosotros nos sintamos identificados con alguna de todas ocasiones, casos sobre todo, o con alguna fortaleza que estos niños tienen también. Luego vas a responder las siguientes preguntas, de a partir de lo que estás leyendo. ¿Cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Cuáles son tus fortalezas? Lee bien lo que dice la fortaleza de Carlos y la fortaleza de Laura.
Entonces a partir de ahí vas a sacarme tus fortalezas. Y luego vas a colocar cuáles son tus dificultades. De repente no tengo tiempo porque cuido a mis hermanos. De repente soy hijo único, mi mamá sale a trabajar y tengo que hacer varias cosas como limpiar mi casa, lavar el servicio de repente. Entonces son algunas dificultades que se te pueden presentar. ¿Cómo te sientes al respecto? De repente me siento cansado y como me siento cansado quizás no entiendo bien las actividades que me manda mi profesor, mi profesora. ¿Por qué te sientes de esa manera? De repente por las diferentes actividades que realizo en casa, porque le ayudo bastante a mi mamá, porque salgo con mi mamá quizás a apoyar en algunas cositas, porque de repente soy el hermano mayor y mi mamá me ha enseñado a cocinar. Entonces, son varias circunstancias que ustedes pueden tener referente al desarrollo de esta actividad. Luego vas a analizar, dice, ahora analizarás la decisión que cada uno ha tomado, es decir, recuerda acá que tenemos la decisión tanto de Carlos y de Laura. Acá lo tenemos arriba. Dice, su profesora y Laura ha decidido. Acá tenemos, ¿qué ha decidido Laura? Y acá también tenemos lo de Carlos. Carlos ha decidido. Entonces, una vez de identificar las decisiones que han tomado tanto Carlos y Laura, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Carlos tomó esa decisión de continuar estudiando? ¿Por qué crees? Escribe un argumento que respalde la decisión tomada por él. Quizá yo puedo poner acá, Carlos tomó esa decisión porque quiere cumplir su sueño, que es ser un arquitecto, y solamente sabe él que lo va a lograr estudiando y esforzándose cada día y siendo responsable con las actividades que le puede dejar su mamá. Luego acá, ¿por qué crees que Laura tomó esa decisión? En lo que decidió Laura en este caso. Quizás Laura tomó esa decisión porque se siente frustrada al momento de no saber o de no comprender algunos textos, sabiendo que quizás su diccionario, a pesar que usa el diccionario, no puede comprender lo que le manda su profesora. Y es por eso que Laura ya ha decidido no leer más en este caso. Puedes poner eso, o de repente tú tienes otro tipo de análisis. Luego vas a responder esta pregunta que tenemos acá. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado de la pandemia y por qué? ¿Qué opinas tú, tu opinión, querido estudiante, respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares? De repente yo puedo poner algunas tareas, no las comprendo, me gustaría mucho que mi profesor me ayude. Sabemos que nuestros profesores nos llaman a cada instante para ver cómo estamos trabajando. Entonces, a esto, ¿qué opinas tú respecto al desarrollo de actividades y tareas? Y luego de hacer eso, vas a escribir una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Cuáles son tus fortalezas? Puedes revisar el caso de Carlos. ¿Cuáles son tus debilidades? Puedes ver también el caso de Carlos y de Laura. ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a la tarea o al desarrollo de actividades y tareas escolares? También puedes leer nuevamente el caso de Carlos y de Laura. Entonces recordemos, queridos estudiantes, que el día de hoy sobre todo es un análisis a partir de dos situaciones, de dos niños, de Carlos y de Laura, que quizás muchos nos sentimos identificados con uno de estos dos casos, ya que actualmente algunos de nuestros padres están saliendo a trabajar, nosotros nos quedamos en casa solos, haciendo nuestras actividades o apoyando las diferentes actividades que nuestros padres nos pueden dejar. Entonces, querido estudiante, esta es la actividad del día de hoy. Nos encontramos el día de mañana para continuar con un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprende en Casa en esta semana número 31. Muy buenos días.